Hay personas que no necesitan gritarte, amenazarte ni controlarte directamente para manipularte. Les basta con algo mucho más simple, hacerte sentir culpable por decir no. Y lo más peligroso es que probablemente llevas años cayendo en eso sin darte cuenta. Porque no empieza como manipulación. Empieza con pequeños favores, con silencios incómodos, con miradas raras, con frases que parecen inocentes. Pensé que podía contar contigo. No pasa nada, tranquilo. Olvídalo. Y ahí es donde empieza todo. Porque hay personas que aprendieron exactamente cómo hacerte sentir mala persona por ponerte a ti primero. Y si te cuesta decir no, este video probablemente te va a incomodar más de lo que imaginas. Porque hoy vas a entender por qué terminas aceptando cosas que no quieres, por qué sientes culpa cuando piensas en decepcionar a alguien, y cómo ciertas personas usan eso para controlarte emocionalmente sin que lo notes. Y no siempre lo hacen conscientemente, pero el efecto en ti es el mismo. Porque llega un momento donde ya no sabes si ayudas por amor o por miedo. Y probablemente esto ya te pasó. Te invitan a algo que no quieres hacer, pero aceptas. Te piden un favor cuando estás agotado, y aún así dices que sí. Alguien cruza un límite contigo, y en vez de frenarlo, sonríes incómodamente. Después llegas a casa con una sensación horrible en el pecho. Rabia, cansancio, frustración. Y una pregunta silenciosa que casi nunca dices en voz alta. ¿Por qué me cuesta tanto poner límites? Pero aquí viene lo importante. La mayoría de las personas cree que no sabe decir no porque es demasiado buena. Y no. Muchas veces pasa porque aprendió que decepcionar a otros era peligroso. Piénsalo bien. Hay personas que crecieron sintiendo que debían comportarse de cierta forma para recibir amor. Ser útiles. Ser tranquilos. No generar problemas. No hacer enojar a nadie. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezaron a asociar algo muy peligroso. Decir no, con perder afecto. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando alguien aprende eso desde pequeño, se convierte en el candidato perfecto para la manipulación emocional. No porque sea débil, sino porque vive intentando evitar una sensación específica. La culpa. Esa culpa silenciosa que aparece cada vez que piensa primero en sí mismo. Y lo peor aparece cuando ciertas personas detectan eso. Porque sí, hay gente que identifica rápidamente quien tiene dificultad para poner límites. Lo notan en cómo dudas. En cómo te justificas demasiado. En cómo sonríes aunque estés incómodo. En cómo dices frases como, bueno, supongo que puedo hacer un esfuerzo. Está bien, no importa. No quiero quedar mal. Y desde ese momento, empiezan a empujarte un poco más. Primero es algo pequeño, luego algo más grande. Después empiezan a asumir que siempre estarás disponible. Y cuando por fin intentas poner un límite, hacen algo que destruye a personas como tú. Te hacen sentir egoísta. Y casi nadie se da cuenta de esto. Las personas manipuladoras rara vez controlan usando fuerza. Controlan usando emociones. Silencios, victimismo, distancia, desaprobación, pequeños castigos emocionales. Porque saben que para alguien que teme decepcionar, eso duele muchísimo más. Tal vez alguna vez dijiste que no, y la otra persona respondió con frialdad. O cambió su tono contigo, o empezó a actuar distante, o soltó frases como, ya veo cuáles son tus prioridades. No esperaba eso de ti. Tranquilo, no le pediré nada más. Y aunque por fuera parezca algo pequeño, por dentro sientes ansiedad inmediata. Porque tu mente interpreta eso como peligro emocional. Como si hubieras hecho algo terrible. Y aquí viene la parte más fuerte de todo esto. Muchas personas que no saben decir no, ni siquiera saben lo que realmente quieren. Porque viven demasiado pendientes de lo que esperan los demás. Se acostumbraron tanto a adaptarse, que perdieron contacto consigo mismas. Y eso cambia completamente tu vida. Empiezas a convertirte en alguien disponible para todos, excepto para ti. Escuchas a todos. Ayudas a todos. Resuelves problemas de todos. Pero cuando necesitas algo, sientes culpa incluso al pedirlo. Y probablemente nadie nota cuánto te estás desgastando. Porque desde fuera pareces fuerte, responsable, maduro, pero por dentro estás agotado. Y lo más peligroso es que muchas veces atraes exactamente el tipo de personas que más se benefician de eso.
Personas emocionalmente demandantes. Personas que siempre necesitan algo. Personas que convierten tus límites en un drama. Personas que hacen que termines explicando por qué no puedes hacer algo, como si estuvieras defendiendo un crimen. Y aquí es donde la manipulación se vuelve invisible. Porque ya no necesitas que te obliguen. Tú mismo te presionas. Tú mismo te sientes culpable. Tú mismo te traicionas para evitar conflicto. Eso es lo más oscuro de todo. La manipulación más efectiva ocurre cuando la otra persona ya no necesita controlarte, porque aprendiste a controlarte solo. Y probablemente ahora mismo estás recordando a alguien con quien siempre termina cediendo, alguien que logra hacerte sentir responsable de sus emociones, alguien que se molesta cuando cambias de opinión, alguien frente a quien sientes ansiedad antes incluso de responder un mensaje. Y aquí viene algo que casi nadie quiere aceptar. A veces no te cuesta decir no porque seas amable. Te cuesta porque tienes miedo. Miedo al rechazo. Miedo al conflicto. Miedo a decepcionar. Miedo a que te abandonen. Y cuando alguien descubre ese miedo, puede usarlo contra ti de formas muy sutiles. Por ejemplo, haciéndote sentir indispensable. Esto pasa muchísimo. Hay personas que te hacen creer que eres la única persona que puede ayudarlas. La única que me entiende. La única en quien confío. La única que está cuando necesito algo. Y al principio eso parece cariño. Parece conexión. Parece importancia emocional. Pero después se convierte en una carga invisible. Porque empiezas a sentir que si te alejas, destruyes a la otra persona. Y entonces ya no ayudas porque quieres. Ayudas porque te sientes responsable. Y eso cambia completamente la relación. Porque el amor sano no debería hacerte sentir atrapado. Pero aquí viene lo más incómodo. Muchas veces tú mismo colaboras con esto sin darte cuenta. Porque cuando llevas años buscando aprobación, empiezas a sentir valor solo cuando eres útil. Eso significa que decir sí te hace sentir querido, necesario, importante. Y decir no, te hace sentir culpable. Como si dejaras de merecer afecto. Y aquí aparece una de las trampas psicológicas más destructivas que existen. Confundir amor con sacrificio constante. Creer que para que alguien no se vaya tienes que soportar todo. Estar siempre disponible. Entender siempre. Perdonar siempre. Ceder siempre. Pero lo peor aparece cuando un día te das cuenta de algo devastador. Que muchas personas estaban cómodas contigo, precisamente porque nunca ponías límites. Y cuando empiezas a cambiar. Cuando empiezas a decir no. Cuando dejas de estar disponible todo el tiempo. Algunas personas muestran su verdadera cara. Se enojan. Se alejan. Te hacen sentir diferente. Porque en realidad no amaban tu bienestar. Amaban el acceso que tenían a ti. Y ese momento duele muchísimo. Porque descubres algo que cambia la forma en que ves tus relaciones. No todos quieren que sanes. Algunos solo quieren que sigas siendo conveniente. Y aquí es donde ocurre el pico más fuerte de esta historia. Porque muchas personas pasan años creyendo que son muy buenas. Cuando en realidad viven emocionalmente entrenadas para priorizar a otros antes que a sí mismas. No es bondad. Es supervivencia emocional aprendida. Y cuando entiendes eso, empiezas a recordar demasiadas cosas. Momentos donde dijiste sí queriendo decir no. Relaciones donde te vaciaste completamente. Situaciones donde te sentiste usado, pero igual te quedaste. Conversaciones donde pediste perdón por poner límites básicos. Y aquí es donde todo cambia dentro de ti. Porque empiezas a darte cuenta de que cada vez que ignoraste lo que sentías para no incomodar a otros, te abandonaste un poco a ti mismo. Y nadie te enseña lo peligroso que es eso. Nadie te explica cómo poco a poco empiezas a acumular cansancio emocional, resentimiento, ansiedad, vacío, hasta que un día explotas por algo pequeño, y ni siquiera entiendes por qué reaccionaste así, pero en realidad no reaccionaste por ese momento. Reaccionaste por todos los sí que dijiste queriendo decir no. Y probablemente esto ya te pasó. Aceptar planes cuando necesitabas descansar. Responder mensajes por compromiso. Escuchar problemas ajenos mientras ignorabas los tuyos. Quedarte en relaciones donde ya no eras feliz. Y lo más duro, sonreír mientras por dentro te sentías agotado. Porque aprendiste que ser querido era más importante que ser sincero contigo mismo.
Pero aquí viene algo que puede incomodarte todavía más. Las personas manipuladoras no siempre parecen malas. A veces parecen encantadoras, atentas, vulnerables, incluso heridas. Y justamente por eso funcionan tan bien. Porque hacen que te sientas cruel si intentas alejarte. Te cuentan sus problemas. Te hacen sentir especial. Te convierten en refugio emocional. Y después, usan esa conexión para hacerte sentir responsable de ellas. Es una manipulación silenciosa, sin gritos, sin amenazas, pero increíblemente efectiva, porque juega con tu empatía. Y una persona empática, cuando no tiene límites, termina destruyéndose sola. Pero aquí está la diferencia que cambia todo. Ser empático no significa dejar que todos entren en tu vida sin límites. Ser bueno no significa decir sí a todo. Y ayudar a alguien no debería costarte tu paz mental. El problema es que durante mucho tiempo te hicieron creer lo contrario. Te hicieron creer que poner límites era egoísmo, que priorizarte era frialdad, que alejarte de alguien tóxico era abandonarlo. Y mientras más creías eso, más fácil era manipularte. Porque una persona que siente culpa por cuidarse, siempre será vulnerable al control emocional. Y casi nadie habla de esto. Nadie habla de cómo algunas personas reaccionan mal cuando dejas de ser manipulable. Porque estaban acostumbradas a una versión de ti que aguantaba todo. Pero cuando empiezas a cambiar, aparecen frases muy reveladoras. Estás diferente. Antes no eras así. Te has vuelto egoísta. Y lo que realmente quieren decir es otra cosa. Ya no puedo controlarte igual. Y aquí viene algo importante. La gente que de verdad te quiere, no necesita que te destruyas para quedarse. No necesita que ignores tus límites. No necesita que te sientas culpable por cuidarte. Porque las relaciones sanas no funcionan desde el miedo. Funcionan desde el respeto. Pero si toda tu vida relacionaste amor con sacrificio, esto puede sentirse extraño. Incluso incómodo. Porque cuando empiezas a poner límites, aparece culpa al principio. Muchísima culpa. Y eso confunde a muchas personas. Creen que sentirse culpables significa que están haciendo algo malo. Pero no siempre. A veces solo significa que estás haciendo algo que antes no te permitían hacer. Elegirte. Y aquí es donde empieza el verdadero cambio. Cuando entiendes que decir no no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien que dejó de abandonarse. Porque cada vez que dices sí por miedo, una parte de ti se rompe en silencio. Y cada vez que dices no desde el respeto, recuperas un poco de ti mismo. Aunque incomode, aunque alguien se moleste, aunque pierdas ciertas relaciones. Porque aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Algunas personas solo te aceptaban mientras fueras fácil de usar. Y cuando dejas de serlo, desaparecen. Pero eso no siempre es una pérdida. A veces es la prueba más clara de quien realmente estaba contigo, y quien solo estaba cómodo contigo. Y probablemente mientras escuchas esto, ya sabes exactamente a quién estás pensando. Tal vez una pareja, un amigo, un familiar, o incluso tú mismo. Porque a veces la persona que más te manipula, es la versión de ti que aprendió a sobrevivir complaciendo a todos. Y romper eso da miedo. Mucho miedo. Porque implica decepcionar expectativas, cambiar dinámicas, aceptar que no puedes salvar a todo el mundo. Pero también significa algo más. Significa dejar de traicionarte para que otros se sientan cómodos. Y eso, cambia tu vida entera. Ahora dime algo. ¿Cuántas veces dijiste sí solo para evitar sentir culpa? ¿Cuántas veces te quedaste callado para no generar conflicto? ¿Cuántas veces sentiste que estabas agotado, pero aún así seguiste disponible para todos? No me respondas a mí. Respóndete a ti. Porque la mayoría descubre demasiado tarde que perderse a uno mismo intentando complacer a todos, también es una forma de destruirse lentamente. Y si reconociste este patrón, probablemente no fue casualidad. Tal vez era algo que necesitabas ver hace mucho tiempo. Porque entender cómo funciona la manipulación emocional, no solo cambia tus relaciones, también cambia la forma en que empiezas a verte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves a escuchar ciertas frases de la misma manera. Ya no vuelves a justificar ciertas actitudes. Ya no vuelves a sentirte culpable por proteger tu paz. O al menos, empiezas a intentarlo. Y eso ya lo cambia todo. Si alguna parte de este video se sintió demasiado familiar,
Quizá hay algo dentro de ti que lleva mucho tiempo intentando decir no, y recién ahora empezaste a escucharlo. Y si quieres seguir entendiendo cómo funciona la mente humana, y las dinámicas emocionales que casi nadie se atreve a explicar, este canal es para ti.